Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis técnico desde cero. En esta ocasión vamos a continuar con lo que son osciladores o teorías, estrategias de cierta manera, algo más puntuales y también algo más complejas. Hoy nos toca revisar lo que son las ondas de Elliot y algo de Fibonacci, pero quiero anticipar de que obviamente vamos a tocar la parte superficial y no en detalle, debido a que son teorías relativamente más complejas y las vamos a comentar en algunos capítulos más adelante, ya que de momento me interesa que ustedes sepan más o menos lo que es la teoría y los principios básicos en los que se basa esta estrategia o teoría de operativa en este caso. Me imagino que muchos de ustedes conocen o al menos han escuchado de ellas, que serían las ondas de Elliot y los retrocesos de Fibonacci. Y lo primero que debemos comentar son los principios básicos de lo que es la teoría de Elliot o las ondas de Elliot. Tiene tres aspectos importantes llamados patrón, coeficiente y tiempo. El patrón hace referencia a los modelos o formaciones que contienen lo más importante de la teoría o la figura que va generando. El coeficiente o análisis de coeficiente se utiliza para determinar los puntos de retrocesos o términos de ondas en base a relaciones entre las distintas ondas, mientras que las relaciones de tiempo se utilizan también para proyectar de cierta manera lo que son zonas de retrocesos, pero en base a un comportamiento muy similar a lo que es el coeficiente, pero obviamente con la variable tiempo. Por lo general no es muy utilizada, debido a que es muy relativo hablar de concepto de tiempo, pero es bueno comentárselos de manera educativa como para que manejen que existen estas tres aspectos importantes, pero por lo general se trazan o se dibujan en base a los dos primeros. La manera más simple de explicar lo que son las ondas de Elliot es comentándolas como un ritmo que tiende a seguir el mercado en base a 5 ondas de avance para posteriormente generar 3 ondas de retroceso, por lo que el ciclo completo genera 8 ondas en total, 5 de avance en este caso y 3 de retroceso. Obviamente lo vamos a ver en imágenes, pero de momento me interesa explicar la teoría y siguiendo más o menos el formato que hacemos en todos los videos, donde primero explicamos mediante teoría y después se los muestro de manera más audiovisual o de manera más didáctica, por decirlo de alguna manera. Cuando el ciclo comienza su impulso, la onda 1, 3 y 5, recuerden que el avance son 5 ondas, la 1, 3 y 5 se consideran ondas de impulso, mientras que la 2 y la 4 se consideran ondas de corrección porque corrigen la 1 y la 3 respectivamente. Imagínense que es un zigzag. Entonces 1 sube, la 2 corrige un poco lo que fue la 1, la 3 continúa su avance y la 4 corrige nuevamente lo que es el impulso 3 para finalmente generar el impulso 5 y terminar lo que es el ciclo de avance, por decirlo de alguna manera. Una vez que se finalizan esos 5 movimientos, vienen lo que se denomina ondas de retrocesos o identificadas mediante las letras A, B y C. Las ondas de avance se identifican como 1, 2, 3, 4 y 5 y las ondas de retroceso mediante A, B, C. Además de ese punto, hay que considerar que un ciclo básico se compone de 5 ondas completas y 3 de corrección, de ahí las 8 ondas en total. Pero esas ondas como tal pueden estar formadas también por otros ciclos más pequeños y estos a su vez por unos mucho más pequeños. Por ende se dividen en distintos grupos que terminan generando un impulso u ondas de mayor magnitud y eso dependerá de la interpretación de cada operador. Ahora lo veremos mediante imágenes para tratar de explicar un poquito lo que les estoy comentando. Continuando con lo que hablábamos en lo que era la teoría en este caso de lo que son las ondas de Elliot, esto es un ciclo o un patrón básico. Comentamos que se genera por 8 ondas en total, donde son 5 de avance y 3 de retroceso. Las de avance en este caso se cuentan mediante números del 1 al 5, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y la fase correctiva o de retroceso en este caso se identifica mediante letras A, B y C.
En este caso, comentamos que la 1, la 3 y la 5 son ondas de impulso. Y la 2 y la 4 son ondas de corrección de las primeras dos. ¿Qué quiere decir? 1 avanza, como comentamos, la 2 corrige lo que fue el impulso de la onda 1, continuamos con otra onda de impulso, nuevamente tenemos una corrección mediante la onda 4 y la onda 5 ya sería el último impulso para terminar lo que sería nuestro avance completo en las 5 ondas de Elliott, en este caso. Posterior a ese, también se vienen 3 impulsos de retroceso, donde se identifica como A, B y C, y en este caso también podríamos identificar la A y la C como un impulso, como una onda de impulso, pero obviamente en retroceso, y la onda B sería una onda correctiva de lo que fue el impulso A. Más o menos así es una interpretación relativamente básica, o es el patrón más simple que podríamos decir de algún tipo de onda de Elliott. Se denominan 8 ondas porque obviamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están las ondas completas en este impulso. Y como les comentaba, también se pueden generar impulsos más pequeños para terminar generando una magnitud algo mayor. ¿Y a qué me quiero referir con ese tema? Si se fijan, acá hay un gráfico ya con mucho más zigzag, mucho más impulsos, donde también tienden a seguir un poquito lo que es el patrón inicial, y que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ahí tendríamos nuestras primeras 8 ondas, que sería como el ciclo completo. Después nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí hay un cambio. ¿En qué sentido? Porque ese desarrollo generó a su vez un impulso más, con mayor magnitud, por decirlo de alguna manera. Si se fijan, podríamos identificar otras 5 ondas donde comenzaría otro ciclo correctivo como 1, 2, 3, 4, 5, y ahora vendría lo que es el ciclo ABC, que es A, B, C. Y ese ABC, a su vez, de una manera más micro, se compone de otros impulsos mediante las 5 ondas de impulso y las 3 de retroceso, ya que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Y para continuar hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Entonces, así se van generando lo que son las ondas de Elliott, más en mayor magnitud, y en menor magnitud se van generando ondas dentro de las ondas. Entonces, se genera algo así como un movimiento ya algo más relativamente real en lo que se van a encontrar en el mercado. Y obviamente las ondas de Elliott no obedecen tendencias, sino que pueden ser subiendo o bajando en lo que sería el desarrollo del precio. Lo importante es entender de que se manejan mediante 5 ondas de impulso y 3 de retroceso. Y a su vez, esas incluyen ondas de posiblemente mayor magnitud. En este caso tenemos un conteo. Si fijan, tenemos 1, 5, 21 y 89. ¿A qué hace referencia esos números? 1 es porque es un impulso, 2 sería, 5 porque es 1, 2, 3, 4, 5, que genera exactamente el mismo impulso, 21 porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta llegar a 21, ya hasta llegar a 89. En este caso, si los contamos de 1 por 1 serían 89. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así, vamos a llegar a lo que son 21. Y eso es lo que representan estos números de acá. Entonces, obviamente, a mayor número significa que son impulsos más pequeños, pero que están insertos en un ciclo de mayor magnitud, que en este caso sería el de 21, y el de 21 en el de 5, y el de 5 en el de 1. Entonces, de cierta manera, van generando impulsos desde magnitudes muy pequeñas hasta magnitudes mayores. En eso se basa principalmente lo que es la forma de las ondas de Elliott. Como comentamos al principio del video, las ondas están compuestas por 3 aspectos principales que se llaman forma, coeficiente o ratio también se le puede decir, y el tiempo. En este caso, lo que acabamos de explicar sería lo que es la forma de las ondas, más o menos cómo se componen. Para entender lo que es el ratio o coeficiente, ya que es el tiempo, como habíamos comentado al principio, no lo vamos a considerar de momento, hay que entender de mejor manera lo que son los retrocesos de Fibonacci, o al menos los principios del retroceso de Fibonacci.
Si revisamos las imágenes anteriores, vemos el conteo de ondas, ¿cierto? Y vamos a ver en lo que fueran la representación de la cantidad de impulsos, donde les mostraba que 1, 5, 21 y 89 son todos números de Fibonacci y por ende influye muchísimo en lo que es su desarrollo, sobre todo para la proyección mediante el coeficiente. Y además de eso, hay unos puntos de proporcionalidad que debemos comentar. El primero es que una de las tres ondas impulsoras se extiende o es distinta que las otras dos, ya que las otras dos son iguales o tienden a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que si la onda 3, por ejemplo, es la onda que se extiende, la 1 y la 5 serían iguales o tenderían a ser muy iguales. El segundo punto que se puede obtener, que sirve para tratar de obtener un objetivo, un target de lo que es la onda 3, se puede hacer o determinar multiplicando la onda 1 por 1,618, que son números de Fibonacci, principalmente retroceso y Fibonacci, y sumándolo a la base de la onda 2. O sea, multiplicamos el rango de precio de la onda 1, lo multiplicamos por 1,618 y se lo sumamos al rango o la base de la onda 2. Eso nos da un objetivo posible de lo que sería la onda 3. El tercer punto es que nos podemos aproximar al tope de la onda 5 multiplicando la onda 1 por 3,236, que es prácticamente el doble de lo que es 1,618, respetando lo que son la proporcionalidad de los impulsos que comentamos en el punto 1, y ese resultado sumarlo a la parte superior o inferior de la onda 1 como una especie de target o un rango de target. El cuarto es que para obtener un objetivo de la quinta onda, en caso de que 1 y 3 sean iguales, se hace midiendo la distancia entre la base de 1 y el tope de 3 y multiplicarlo por 1,618 y ese resultado sumarlo a la base de la onda 4. Eso les daría una especie de tope o el precio máximo que debería llegar aproximadamente, obviamente, la onda 5, mediante cálculos y respetando también lo que sería la proporcionalidad y aplicando lo que son números de Fibonacci. Hay otros criterios a considerar, pero les dejaré una imagen, en este caso en el video, con los puntos en detalle, que son estos que están acá, por si necesitan obviamente sacar un pantallazo, sacar la imagen, guardar la imagen para estudiarla más en detalle y obviamente en base a su tiempo. Eso sería primero los 3 puntos iniciales y después tendríamos lo que son los números siguientes, donde se explica obviamente de mejor manera y ya más en detalle para tratar de apoyar un poquito lo que estamos haciendo mediante la teoría. Pueden sacar imágenes o pantallazos al video y guardar estas imágenes, que en realidad lo van a encontrar de todas formas en los libros donde pueden estudiar análisis técnico. ¿Ya? Eso sería al menos con lo que son las ondas de Elliott, y nuevamente comentarles de que lo que comentamos ahora es netamente un barniz de lo que es la teoría de las ondas de Elliott, ya que también podemos encontrar canales alcistas o bajistas, triángulos también en lo que son ondas de Elliott, pero que en este caso están orientadas de distinta manera a las que vimos en los modelos de precio. Tienden a ser un poquito, tienen ahí unos datos extras que se deben considerar, pero que en este momento no vienen al caso explicarlo en detalle, porque me interesa que ustedes sepan más que nada el principio de las ondas y la cantidad de retroceso o cómo se generan los impulsos. Más que nada como reforzando lo que hemos visto anteriormente. Más adelante lo veremos más en detalle, ya que considero que es algo que deberían conocer, al menos como conocimiento general. Por ende, lo vamos a revisar. Para continuar con lo que sería la teoría de este capítulo, vamos a comentar a grandes rasgos también lo que es, o lo que son en este caso, los retrocesos de Fibonacci. Esta técnica de los retrocesos de Fibonacci es mediante la utilización de una herramienta para identificar soportes o resistencias en base a niveles porcentuales, utilizando lo que son los números de Fibonacci o proporción áurea. Considerando que los mercados muy rara vez suben o bajan de manera vertical o en línea recta, obviamente, se utilizan los niveles de Fibonacci para calcular niveles de soporte y resistencia nuevamente. Se utilizan zonas entre un mínimo y un máximo, dividiendo ese rango en niveles en base a la variación porcentual, donde cada número de la secuencia es 1,618 veces que
mayor que en este caso que el número anterior. Los niveles más importantes o más utilizados son los que están en 61,8%, 38,2% y 23,6%. Son como los tres niveles clave a los que se intenten a respetar mucho más en lo que son análisis en base a retroceso de Fibonacci, donde la corrección se identificará como una corrección fuerte o una corrección leve en base a los niveles que alcancen su retroceso. Obviamente, un retroceso porcentual mayor significa que es una corrección más fuerte y un retroceso porcentual menor significa que la corrección es leve y podría haber una tendencia anterior mucho más fuerte. La ventaja de utilizar este sistema es que por lo general tiende a señalar zonas interesantes de soporte o resistencia que, si bien no siempre son 100% exactas, nos sirven para tener zonas, entre comillas, a considerar o para complementar lo que sería un rango de precios en base al criterio o el análisis que nosotros realicemos. Una desventaja, a mi parecer, de este sistema es que por lo general, y al igual que muchas estrategias, obviamente no depende de un solo factor y entran muchas más variables al momento de considerar un piso o una zona de soporte. Ya por sí solo no vale mucho. Pero eso en general es regla para todos los osciladores o para toda la estrategia. Entonces podríamos decir que está dentro de lo esperable. Personalmente considero que las zonas que tiende a identificar como retrocesos porcentuales muchas veces sirven de soporte debido a que muchos operadores utilizan este retroceso Fibonacci. Entonces prácticamente la manera de trazar es una sola y en este caso a todos les señala la misma zona. Entonces obviamente si vemos que un papel está retrocediendo a la zona de 61,8% y todos consideran que es un nivel de soporte fuerte por retroceso de Fibonacci, prácticamente todos tendrían el mismo gráfico. Entonces operan todos en base a lo mismo, respetan la misma zona. Entonces el precio, más que tender a respetar lo que son los retrocesos porcentuales, reaccionan en base a de que todos están mirando lo mismo. Entonces obviamente se genera un impulso de compra exactamente el mismo nivel o un impulso de venta en base a lo mismo. Entonces al menos yo personalmente considero que los retrocesos de Fibonacci funcionan solamente por eso, porque todos están viendo prácticamente lo mismo. Ya, pero eso obviamente a modo personal. Y también para hacer el alcance en este caso, al menos yo personalmente no utilizo mucho lo que son los retrocesos de Fibonacci, ya que si recuerdan lo que vimos en los primeros capítulos, hay un retroceso porcentual en base al 33%, 66% o en base a tercios, en caso de que no se acuerden, está dentro de los primeros capítulos, creo. Entonces es prácticamente la misma teoría y por ende prefiero utilizar lo que son retrocesos porcentuales más que trazar Fibonacci, porque me sirve para identificar mejor las zonas. Si yo considero que el retroceso lleva un 33%, ya debería ser zona de reacción en caso de que la tendencia sea fuerte, y si no seguimos al 50%, y si no seguimos al 66%, entonces es prácticamente lo mismo. Y los porcentajes se parecen mucho, entonces sería como redundar en el tema. Y en base a Elliott, yo tampoco lo utilizo mucho, pero sí obviamente considero los principios de las 5 ondas más los 3 retrocesos, pero a modo general. Por lo general considero que Elliott está muy utilizado y por ende, las veces que yo he visto cómo se traza Elliott, por lo general no respetan las proporciones, la proporcionalidad de la onda. Entonces al final también hay una mala lectura y muchas veces se tiende a ser sugestionada en base al operador. O se modifican en base a lo que quieren ver. Entonces encuentro demasiado subjetivo el análisis de Elliott y por ende, al menos yo personalmente, no lo utilizo mucho. Obviamente, si ustedes quieren utilizar, están en todo su criterio. Al final, esto es estrategia personal. Ahora, para explicarle más o menos cómo se traza Fibonacci, obviamente en esta herramienta que es TradingView, que es la que utilizo, nos vamos a explicar paso a paso y les voy a explicar más o menos cómo se van interpretando las zonas. En este caso, ustedes tienen que hacer clic en este sector y seleccionar en este caso lo que es retroceso de Fibonacci. Fibonacci es bastante simple de trazar. Se busca un punto mínimo y un punto máximo de impulso donde se selecciona. Ahí obviamente es a criterio de cada uno. Recordemos que hay algunos operadores que consideran las mechas y hay algunos operadores que no consideran las mechas. En realidad es una variación muy pequeña, pero al menos yo no las considero. Pero la teoría dice que sí se debe considerar porque se utiliza la mayor cantidad de información. Obviamente yo no los utilizo por un tema de que considero que los desarrollos intradía, en este caso, que son las mechas o intrasesiones, más que nada podrían ser movimientos de mitigación o barrido de zonas para generar venta o generar compra. Entonces yo al menos personalmente prefiero utilizar lo que son los cuerpos de vela como
información más sólida. Pero lo vamos a hacer como dicen los libros. En este caso se traza una línea y si se fijan le aparece de manera automática lo que son los retrocesos porcentuales, donde el primer nivel en este caso son los 23,6 o 0,236, que es los que le habíamos comentado. Después vienen los 38,2 y después vienen los 0,618, que son como los niveles interesantes o niveles clave donde se tiende a desarrollar. Y la teoría dice que el precio tiende a reaccionar en estos niveles y si se fijan, de repente son bien respetados, de repente no. En el caso de Falabella reaccionó en 38,2. Regeneró un impulso al alza donde no supera lo que fue el nivel superior. Continúa cayendo hasta 0,5, vuelve, pullback. Después pierde lo que son los 0,618 y continúa a la baja. Entonces, personalmente no los utilizo como guía o más que nada como referencia en este caso, pero no como un nivel puntual donde yo digo sí o sí voy a comprar en 0,618 porque podría pasar lo contrario, generar una mitigación más abajo y generar un impulso más a la baja. Entonces, por sí solo no lo consideraría. Entonces, yo utilizo lo que son los retrocesos porcentuales y voy midiendo en este caso, por ejemplo, no sé, de aquí hasta acá, no sé, un 100%, de aquí hasta acá 60%, retrocedió dentro del rango porcentual que yo considero y voy viendo los niveles de soporte y voy trazando mis dibujos en base a eso. Entonces, al menos, insisto, eso es a modo personal. Ustedes pueden utilizar la estrategia que quieran. Aquí no hay ninguna estrategia que sea mejor que otra, porque todas las estrategias se basan en su tiempo disponible, en su capacidad de identificar zonas. No todos vemos lo mismo, entonces algunos pueden ocupar, por ejemplo, canales, otros pueden ocupar línea de tendencia interna, otros pueden ocupar Fibonacci, otros pueden ocupar Gann, otros pueden ocupar Elliott, y la verdad es que es lo de menos. Ustedes tienen que ocupar la estrategia que mejor resultado les dé y que obviamente les permita ser rentable. Y que si algún día más adelante alguien le dice, oye, no ocupé esto, díganle que sí no va. Y ustedes sigan operando en base a lo que ustedes creen que está bien y lo que le está generando utilidades. Al final lo que importa es ser rentable. No importa ni vender una estrategia, ni hacer que la gente opere tal cual como yo opero, sino que lo que importa es que cada uno se sienta cómodo operando y logre ser rentable a lo largo del tiempo. Al menos eso es lo que yo veo o esa es mi visión. ¿Ya? Así que eso sería, después de la reflexión final en este caso, sería lo que es el capítulo de hoy. Les recuerdo que a contar de ahora, por temas de tiempo también y para no sobrecargar con lo que sería teoría, los capítulos van a ser cada 2 semanas, por ende el próximo capítulo sería a mediados de noviembre. Les recomiendo que vayan reforzando los capítulos ya que yo considero que con una sola visualización no creo que aprendan todo, a menos de que tengan muy buena memoria o que aprendan todo muy rápido o que yo explique demasiado bien, cosa que no creo. Así que les recomiendo ir reforzando contenido, aprovechar lo que hacemos en los directos semanales para tratar de identificar zonas e ir comparando lo que ustedes analizan en base a lo que yo analizo como una retroalimentación. Y también obviamente apoyarse en base a lo que vamos haciendo en mercado real con el experimento racional, porque les sirve para ver cuándo yo genero compra y venta ya en un mercado efectivamente real y movimientos de compra y venta reales. Entonces ahí ustedes pueden ir comparando y haciendo backtesting en base a lo que ustedes van generando y si tienen mejor rentabilidad que yo es porque van bien y si tienen menor la idea es mejorar. ¿Ya? Así que eso sería nuevamente el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y que sea de utilidad para mejorar su análisis y nos vemos en un próximo capítulo de análisis técnico desde cero. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse y ayudarnos a compartir para que siga creciendo, ya que eso nos va a servir a todos. Muchas gracias a todos y hasta luego.